capítulo 1. Vamos a leer 2 versos de la palabra de Dios, verso 2 y verso 3. Y vamos a compartir un mensaje que se titula Probado, pero aprobado. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es palabra del Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder estar en su casa. Hemos venido a glorificar, hemos venido en esta tarde a exaltar y a bendecir, Señor, su nombre a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración. Hemos hecho presente nuestras palabras y nuestras acciones de gratitud y de reconocimiento. Pero ahora ha llegado la parte central del culto, que es poder oír tu palabra. En el nombre de Jesús rogamos que el Espíritu Santo pueda acompañarnos con esa palabra fresca y ungida, y que en todo lo que podamos decir podamos, Dios mío, glorificar tu nombre. Perfecciona a la iglesia a través de la palabra. Fortalece a la iglesia a través de la palabra. Direcciona a tu iglesia a través de la palabra. Y en el nombre de Jesús yo reprendo y echo fuera todo lo que no te alaba, todo lo que no te glorifica, Señor, Padre mío. Y entendemos que esta tarde, Señor, es una tarde de palabra y de bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, predicaremos la palabra para la gloria de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Probados, pero aprobados es la palabra que vamos a compartir en esta tarde. Siempre me ha llamado la atención la epístola universal de Santiago, que no es el apóstol, porque la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 2, que Santiago el apóstol murió a temprana edad. El Santiago que estamos leyendo nosotros es el hermano de Jesús, que según Gálatas capítulo 1, verso 19 y Gálatas capítulo 2, verso 9, experimentó también la conversión y se convirtió en un pilar y en una columna de la iglesia primitiva. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Santiago es un hombre que tiene una sabiduría, tiene un lenguaje un poco más elevado, y no solamente un lenguaje más elevado, sino que también es mucho más práctico en la hora de poder enseñar. Debemos entender que la teoría siempre es buena, pero somos más de aprender a través del ejemplo. Amén. Somos más bien de aprender a través de lo práctico. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 1, y habla de las primeras cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús no solamente era un maestro de la palabra, Jesús no solamente era un enseñador de la palabra, sino que era, aleluya hermano, la palabra en movimiento. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús predicó, Él también lo vivió y también lo practicó. Es por esto que esta carta se conoce también como una escritura sapiensal, porque el objetivo no es solamente transmitirnos conocimiento, sino más bien que podamos recibir sabiduría. Porque para poder conducirnos en esta vida y sobre todo en el camino del Señor, nosotros necesitamos sabiduría. Amén. Es bastante conciso, preciso, directo. Santiago no es de darse muchas vueltas. Y eso lo podemos ver, que después de este saludo, en el verso 1 de este capítulo 1, rápidamente Santiago
de alguna manera nos confronta. Y lo primero que nos dice es que nosotros los lectores, los hijos de Dios, debemos entender que el camino de Dios no es fácil. Es lo primero que debemos entender. Y desde ahí Santiago nos va a confrontar con el tema de las pruebas. Que todo hijo de Dios pasa prueba. Todos los hijos de Dios tienen momentos de complejidades, momentos de adversidades, momentos de angustia, donde faltan la fuerza, faltan las palabras, momentos de soledad, momentos de lloro, momentos de calamidades. Todos los que somos hijos de Dios en alguna etapa de nuestra vida nos enfrentaremos a estas grandes adversidades. Todos de alguna manera en alguna etapa de nuestra vida pasaremos por el camino de la prueba. Por más que queramos evitar este camino, por más que tratemos, aleluya, de alejarnos de las pruebas, si en nuestro corazón está el servir a Dios y de servirle con fe y de servirle con ánimo y de amar a Dios por todas las cosas, vamos a tener que pasar por ese camino de prueba, de adversidades y de dificultades. Porque Santiago lo está diciendo que servir a Dios no es fácil y no es sencillo. Pero Santiago, además de hablarnos de las pruebas, nos dice a nosotros que en vez de quejarnos, que en vez de llorar, y no le estoy diciendo que no haya que llorar, amén, porque las pruebas nos hacen llorar. Pero llega también un momento en que nosotros debemos analizar nuestra vida y debemos analizar lo que el Señor está haciendo con nosotros, entendiendo también la palabra. Porque debemos entender que si bien es cierto, ninguno de los que está aquí está exento de pasar pruebas y dificultades, debemos entender que no estamos pasando pruebas simplemente por pasar pruebas. Hay un objetivo, hay una meta, hay una finalidad detrás de esas pruebas. Por eso que Santiago nos dice, hermanos míos, quéjense cuando estén en medio de las pruebas. No, nos está diciendo que debemos tener por sumo gozo. Y ahí está el problema, porque ¿quién se alegra en medio de las pruebas? ¿Quién llega aquí y toma la oportunidad y dice, hoy tengo todas estas pruebas, pero estoy gozoso? No, porque las pruebas, hermano, todo lo que nosotros vivimos en nuestra parte interior, lo reflejamos hacia afuera. Amén. Si usted está alegre, no va a tener cara serio. Amén. Lo va a expresar. Amén. Si está enojado, tampoco va a estar sonriendo por fuera. Por lo tanto, cuando estamos en medio de la prueba, se nota. Amén. La aflicción. Porque no podemos, hermano, dejar la carne en la casa y traer solamente el espíritu lleno de gozo. No podemos hacer esa dicotomía. Pero sí debemos entender, amén, que la palabra nos enseña, y eso es lo que quiere hacer Santiago. Invitarnos a poder reflexionar, invitarnos a poder considerar sobre el asunto de las pruebas, porque Santiago está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por alegría cuando os halléis, y no solamente en una prueba, sino que en diversas, en varias, en muchas pruebas. ¿Se ha dado cuenta que cuando viene una prueba, rápidamente viene la segunda, viene la tercera? Y cuando pensamos que ya no van a llegar más pruebas, resulta que siguen llegando. Y Santiago nos dice que no debemos estar afligidos. Santiago nos dice que no debemos estar asustados, no debemos estar preocupados, sino que debemos tener gozo. Amén. Gloria a Dios. Generalmente el gozo se va en las pruebas. Generalmente el gozo está ausente en medio de las dificultades. Pero Santiago, guiado por el Espíritu Santo,
nos dice que cuando vengan esas pruebas, ¿cómo debemos estar nosotros? Gozosos, gozosos. Amén. Y los cristianos, en el tiempo de esta epístola, habían comenzado a pasar por diferentes pruebas que por lo menos a algunos de ellos le estaría privando de la bendición del gozo. Amén. O sea, algunos de nuestros hermanos en la fe, en el contexto de esta carta, estaban pasando pruebas y en las complejidades de esas pruebas, ellos estaban siendo privados de la bendición del gozo, porque estar gozoso, hermano, es una bendición. Yo no sé cuántos vinieron gozosos acá. Amén. Aleluya. Cristo vive. Amén. Decíamos el domingo pasado, está bien, hermano, ser serio. Hay algunos que son serios tirando para enojados. Pero el cristiano tiene que ser gozoso. El cristiano tiene que estar alegre. Amén. Entonces, estos cristianos tenían este gozo, tenían la alegría, pero cuando se ven confrontados en medio de la adversidad, el gozo comienza a distanciarse de su vida y también de ellos. Quienes estaban confrontando la situación son considerados por Santiago no como hermanos más o menos, sino que lo dice hermanos míos. Amén. Son sus hermanos, son parte de la familia. Y esta palabra, hermanos míos, no habla, escúcheme bien, que eran hermanos en Cristo, que eran parte de la familia. Y este término hermano, por lo menos aquí tiene una connotación de hermano o compañero en la fe. Amén. Entonces no eran cristianos a medias. Eran cristianos de verdad, como los de palabra de fe. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, en medio de las pruebas, estaban perdiendo el gozo, hermano. Amén. ¿Qué son las pruebas? Amén. Alguien dijo para ahí, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi suegro, mi suegra, el vecino, el jefe, el pastor. Las pruebas son situaciones dolorosas o dificultades que vienen a nuestra vida para poder probar nuestra fe. No para que el Señor sepa si vamos a pasar la prueba o no, porque el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Amén. Sino más bien, la prueba es la oportunidad para fortalecernos en el Señor. Y poder entender que detrás de esas grandes pruebas, la mano de Dios está guiando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las pruebas son las luchas externas y los conflictos propios de la vida cristiana. Aquellos que viven a Cristo en su corazón, en algún momento determinado van a venir las dificultades. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dice en San Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y me gusta mucho este texto por dos cosas. Lo primero, porque es una verdad. Jesús ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice solamente de algunas, sino que la palabra dice de todas. Eso incluye a la suegra, incluye a la suegra. Eso incluye la economía, incluye la economía. Incluye la enfermedad, claro que la incluye. Todas las dificultades están incluidas. Ahora, ¿por qué me gusta? Porque Jesús dice, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde venció Jesús al mundo? Lo venció en la cruz del Calvario. Pero si usted va a Juan capítulo 16, verso 33, se va a encontrar que Jesús dice esta palabra antes de morir en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque aunque el hecho no se ha consumado, cuando la palabra viene de la boca de Dios, esa palabra tiene garantía de cumplimiento.
Y aunque Jesús todavía no ha muerto en la cruz, su palabra garantiza victoria. Aunque delante de los hombres esté siendo golpeado, aunque delante de los hombres esté siendo crucificado, Jesús a través de la palabra garantiza victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y eso debemos entender, que en el mundo tendremos aflicción, porque este mundo tiene un pensamiento totalmente distinto y distante a la palabra de Dios. Por eso que nos aflige, porque nosotros amamos a Dios y queremos vivir para Él, queremos guardarnos para Él. Pero este mundo, hermano, amén, vive lejos del Señor en todo el aspecto, en toda la lejanía que podamos hablar. Entonces, estas dificultades por las que se ven rodeados nuestros hermanos comienzan a producir tristeza, y eso es normal, porque cuando llegan las malas noticias, ¿quién se alegra? Amén. Cuando a usted lo despiden de su trabajo, cuando tiene percances, cuando tiene diferencias, amén, en su casa, con sus vecinos, cuando llegan los malos diagnósticos, cuando comienzan a aparecer las enfermedades, cuando no nos salen las cosas bien en el trabajo, nadie se alegra, mi amado hermano, en esas situaciones. Es natural que en nosotros haya una tristeza, pero lo que no es natural es que en medio de esas dificultades nosotros nos desesperemos. Amén, nos angustiemos como que no tuviéramos esperanza. Amén. Por eso que Santiago llama a los creyentes a que cuando surjan estas pruebas, en lugar de tristeza, se asiente el gozo en el corazón de nosotros. O sea, vienen las pruebas que nos van a atacar desde afuera, pero nuestro corazón estará firme en el Señor. Y si nuestro corazón está firme en el Señor, mi corazón no se va a angustiar, sino que tendrá gozo. Mientras todos los problemas y todas las situaciones nos atacan desde afuera, desde nuestro interior, el Espíritu nos fortalece, nos sostiene, nos guía. Y cuando estamos pasando las pruebas y vemos que Dios nos está ayudando, uno comienza, hermanos, no solamente a alegrarse, sino que también comienzan a tener una gratitud hacia Dios. Porque aunque estoy pasando pruebas y dificultades, Dios no me ha desamparado. Ahora presta atención en esto. Las pruebas no son en sí mismo el motivo del gozo. Claro, ¿cómo Dios te va a decir cuando te echen del trabajo, sonríe y delante de tu jefe? No te está diciendo eso el Señor. Porque las pruebas no son en sí mismas motivo de gozo. Pero lo que está diciendo el Señor es que a pesar de esas pruebas, amén, y a pesar de esas dificultades, que nada te robe el gozo del Señor. El profeta dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, las pruebas no nos pueden robar la alegría que Cristo ha despertado en nosotros. Amén. Por eso que los creyentes deben considerar las pruebas, pero no desde el inicio. Porque si hacemos esa consideración, estaríamos todos llorando. Amén. Y en vez de ser una noche de testimonio, sería una noche de tristimonio. No, hay que considerar las pruebas, pero desde el resultado final que producen. Ahora, haga memoria, ¿cuántas pruebas hemos pasado? Usted ha pasado pruebas. Y puede que alguno en esta hora esté en medio de esas pruebas. Pero cuando recordamos las dificultades que han venido en nuestro caminar y vemos que detrás de cada una de esas dificultades
Dios siempre nos estuvo guiando, Dios siempre nos estuvo sosteniendo, Dios siempre nos estuvo hablando. Entonces esa experiencia vivencial, no le estoy hablando de las mías porque usted tiene la suya. Esa experiencia vivencial nos permite entender que las pruebas que estoy pasando o las que voy a pasar, aleluya, si yo me tomo de la mano de Dios, van a tener un resultado favorable. Aunque en el camino no veamos nada y no entendamos nada, si yo me tomo de la mano de Dios, el resultado final es un resultado de bendición, de fortaleza, es un resultado de victoria, de paz y de armonía, porque no dependemos de las circunstancias, no dependemos de las adversidades, dependemos de Dios. Es por esto que los creyentes deben considerar las pruebas desde el resultado final que producen. O sea, el objetivo de las pruebas, por muy duras que sean, no es que nos apartemos del Señor, no es que nos alejemos de Él, sino que todo lo contrario, que en medio de las pruebas nosotros podamos ser presurosos a correr a las plantas del Señor. Dice la palabra en el verso 3, dice, sabiendo. No solo lo sabía Santiago, gloria a Dios, sino que también estas tribus que están dispersas también lo sabían. ¿Y qué cosas sabían ellos? Mire, sabiendo. ¿Sabían o no sabían? Ya, si usted no sabía, ahora usted sabe. Dígame. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La forma verbal sabiendo indica que los creyentes conocían los resultados de las pruebas. Aleluya, amén. Es decir, tenían un conocimiento de lo que Santiago le estaba diciendo. O sea, Santiago no le está predicando algo nuevo, o en un lenguaje, o en una experiencia vivencial que ellos no conocían o no entendían, sino que tenían la claridad que las pruebas que producen en nosotros, paciencia. Y nos vamos a ir con esa palabra paciencia, amén, paciencia. Tenga en mente esa palabra paciencia, amén. Téngame paciencia un momento, amén. Y lo que estaba haciendo a prueba, ¿cierto? En este caso, los hermanos, y así también va a ser con nosotros, es la fe. La fe. Nuestra fe en momentos tiene que ser probada. Precioso el mensaje del día jueves. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Gloria a Dios. Entonces, los cristianos lograban entender que las pruebas, primero, tenían que evaluar el resultado final, ¿cierto? Pero también lograban entender que estas pruebas venían para de alguna manera probar su fe. Las pruebas no tenían que ser consideradas tanto desde el punto de vista del conflicto que producían, sino como la prueba que confirmaba la realidad de la fe. Es decir, lo que determina, amén, lo genuino, en este caso la fe. Eso, amén, no importa cuál es la prueba. A eso apunto, no importa cuál es la dificultad. No importa cuál es la angustia, porque lo que para mí es una prueba grande, quizás para usted no lo es. Pero todo en algún momento vamos a tener una prueba, y lo que invita a analizar no es el conflicto en sí, sino analizar la fe. ¿Cómo vamos a sobrellevar esas pruebas, hermano, con nuestra fe? Entonces, para que usted me pueda entender, las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto, ¿qué cosa? La pureza y la calidad de la fe. ¿Ve que los discípulos en alguna instancia tuvieron poca fe? Amén. Y Jesús le dice, este género no sale sino con oración y ¿qué? Ayuno. Amén. Amén. Si no estamos orando y no estamos ayunando, el espíritu de incredulidad va a estar en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Van a decirme no, que no creen. Gloria a Dios. Claro. Amén. Entonces la única manera de confiar más en el Señor, por ejemplo, en una persona que usted conoce recién, en el trabajo, en la casa, aquí en la misma iglesia, usted no va a confiar de inmediato,
se va a dar un tiempo de poder conocerlo, de tener una conversación, de buscar esos puntos de encuentro, y desde ahí usted va a comenzar a confiar en esa persona. Así también, si nosotros no estamos orando de manera constante con el Señor, si nosotros no estamos orando de manera continua, nos va a costar mucho y va a ser un desafío grande poder confiar en Él porque no le conocemos. Porque no le conocemos. Entonces las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto primero la pureza de nuestra fe y la calidad de nuestra fe. Siempre con el objetivo no de menoscabarnos, sino, como dice la palabra, de purificarnos y de que nuestra fe cada vez esté más firme. Todos los que estamos acá quisiéramos que las pruebas no vinieran. Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Para zarandearte. Pero Jesús le dice: pero yo he orado y yo he rogado al Padre, no para que Satanás no venga, qué fácil hubiese sido así, sino que le dice a Pedro: he orado y he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y esa oración la sigue haciendo Jesús por cada uno de nosotros. En medio de las grandes pruebas, Jesús está orando al Padre para que en medio de estas dificultades nuestra fe no falte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, de la misma manera en que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que al licuarlo permite retirar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el crisol cuando licúa el oro? Permite retirar toda la escoria y todo el metal para dejar el oro, dígalo conmigo, puro, puro, puro. Amén. Este ejemplo nos sirve para poder ilustrar, amén, que nosotros también pasamos por estas dificultades. Amén. Así es el crisol de las pruebas, que lo que trata, hermano, de hacer es purificar nuestra fe, sacando toda la escoria de nuestra vida. Sabe que nosotros a veces tenemos varias cosas seguras. Por ejemplo, usted tiene su casa, usted tiene cierto a su familia. Siempre en alguna manera tenemos algo seguro nosotros. Y Dios nos hace vaciarnos de esas seguridades para dando a entender que debemos depender de Él solamente. Amén. Por eso que a pesar de que a veces tenemos familia, Dios nos remueve un poco la familia. O tenemos un buen trabajo y Dios nos remueve de ese buen trabajo para que nuestra mirada esté direccionada en Él y podamos entender que dependemos de Él. Juan capítulo 15, verso 5 dice: separado de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son, primero debemos entender que no son casualidades en la vida del creyente. O sea, cuando vengan las pruebas a su vida, usted no va a decir: uy, qué casualidad. No, porque no son casualidades. Amén. Dios quiere algo enseñarnos. Amén. Sino la mano paternal de nuestro Dios Padre está trabajando para acrisolar nuestra fe. O sea, cuando vienen las pruebas, debemos entender es que Dios está obrando en nuestra vida. ¿Y para qué? Para sacar toda la escoria, para sacar todo lo malo de nuestra vida y purificar nuestra fe. ¿Amén? ¿Cuántos quieren prueba? Aleluya. Por medio de la angustia de la prueba, podemos experimentar la realidad de la gracia de Dios, porque le repito, Dios nos vacía de todas las seguridades que tenemos, del trabajo, de la salud, no sé, de todo lo que nosotros pensamos que aquí no va a suceder nada, no va a suceder nada. Dios permite vaciarnos de eso, pero no para dejarnos con las manos vacías, sino que para que desde ahí, a través de su gracia, Él supla las necesidades y podamos entender que lo que me faltaba a mí no era una novia, no era un novio, no era dinero, no era una familia, sino lo que me faltaba a mí, que lo que era Dios.
Por eso que dice el profeta Sea, que los llevaré al desierto, amén, a una zona desértica, sin agua, sin comida, sin ayuda, sin paisaje, sin nada. Pero que dice el profeta, dice, y ahí te dejaré morir. No, dice el profeta, y ahí te hablaré al corazón. En las pruebas, hermano, en las dificultades, se oye con mayor claridad la voz de Dios. El escritor C.S. Lewis dice que el sufrimiento es el megáfono de Dios. A través del sufrimiento Dios nos habla. Por eso, mi hermano, todo lo que nos acerca a Dios es bueno. Incluso si es el sufrimiento. Si llegan las malas noticias, si llegan las enfermedades, si llegan los malos días a su vida. Y eso lo lleva a usted a buscar y acercarse más al Señor, aunque no parezca razonable, es una bendición. Amén. ¿Todavía? Ahora, es angustiosa la prueba, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos pasó la prueba? Son difíciles las pruebas, hermano. Aleluya, qué difícil las pruebas. Es en las pruebas, mire, primero cuando todo se nubla. Porque las pruebas, hermanos, se levantan como un poderoso gigante y nos nublan. Pero nos nublan, nos nublan. Observe cómo Pedro se nubla. Amén. ¿Se puede ser marinero sin saber nadar? No, es un requisito. Un requisito. ¿Se puede ser pescador sin saber nadar? No. Amén. ¿Se puede ser predicador sin oración? Ay, que está buena para decirle ahí. Pero las pruebas te nublan. Porque cuando Pedro le dice a Jesús, permíteme acercarme en medio de la tormenta y caminar sobre el agua. Pero de repente, Pedro, ¿qué le pasó? Comenzó, pero él sabía nadar. ¿Sabía nadar o no sabía nadar? Sabía nadar. Pero las pruebas lo nublaron. Y así es lo que pasa con nosotros, que cuando vienen las pruebas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que las pruebas nos nublan, porque las pruebas, hermanos, las pruebas tienen esa tendencia de nublar nuestra mente. Las pruebas, escúcheme bien, de alguna manera comienzan a estrechar nuestro camino. Las pruebas nos llevan a caminar por el valle de sombra de muerte. Las pruebas, hermanos, producen lágrimas, hasta el punto que las lágrimas son el pan cotidiano cuando estamos en las pruebas. Aleluya. Pero es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios. Como lo decía mi hermano Christopher, en la coordinación, aunque todos nos dejen, aunque no tengamos dinero, aunque tengamos muchas dificultades, pero si en mi corazón yo sé que Dios está conmigo, dice también el libro del Hebreo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, cuando todo se nubla, cuando aparece este valle de sombra de muerte, cuando el camino se pone angosto, cuando llegan las lágrimas, en ese momento nos vamos a acordar de esta palabra. Y nos vamos a recordar que en medio de las pruebas Dios nos dice que debemos tener gozo. No la alegría por el problema, sino por el resultado que Dios nos dará después de esa prueba. ¿Cuánto dicen? Amén. Por eso que es ahí donde el creyente mantiene su confianza en Dios, porque sabe que está controlando nuestro Señor cada situación. Cada situación Dios la tiene controlada. Usted no puede estar las 24 horas cuidando al regalón y a la regalona. Amén, hay momentos en que ellos tienen que estar solos, ya sea en el colegio, pero mientras nosotros no podemos cuidarles, hay un Dios que puede cuidarles. Usted no puede estar, aleluya hermano, cuidando a sus papitos toda la vida, pero aleluya, lo que tú no puedes hacer, el Dios del cielo lo puede hacer. No podemos, hermanos, aleluya, no tenemos el control de todas las cosas, pero yo me aferro a la palabra de Dios y logro entender que en medio de las adversidades Dios controla todo.
Aleluya. Por eso que la fe tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la esperanza. Y cuando hacemos el análisis de la esperanza, bueno, a mí me gusta. Amén. No sé si a usted le gusta. Lo que pasa es que esperanza nunca es presente. Cuando decimos tenga esperanza, nunca es presente. La esperanza siempre es futura. Entonces, si usted está pasando un problema, le dice tranquilo que esto va a pasar, ¿cierto? No le está diciendo esto está pasando, no, ni siquiera está pasando, se está acrecentando más. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios y le dice tranquilo que esto va a pasar, lo que está ocurriendo es que a usted le están dando esperanza de que las cosas van a cambiar. No en este momento, ¿cuándo van a cambiar? Hacia adelante, después, en el futuro. Pero el hecho de que la esperanza sea futura o esté en el futuro, no quiere decir que no me ayude a mí a superar las dificultades. Aleluya, de ahora. Que estamos hablando en lenguaje de fe, hermano. Amén. Esto no es una clase de matemática. Aleluya. Entonces la fe tiene que estar puesta y posicionada en Dios, no en nosotros. Decía, hoy día estaba ahí orando y pidiéndole al Señor, ¿qué le hablo a esta congregación tan linda, Señor? Ellos están listos para irse para el cielo. Aleluya. Y estaba leyendo cuando Pedro resucita a Dorcas y cuando cura a Eneas. Y en ambos casos, al gestionar estos dos milagros de sanidad y de resurrección, Pedro dice, Jesús te ha sanado. Y me gustó, porque a veces los hermanos vienen enfermos, vienen con problemas, vienen con angustia, y si está el pastor o el predicador de turno al que le gusta, pasan todos. No está el pastor y parece que no está Dios. Y algunos se quedan ahí hasta que lo unjan. No, ¿a dónde tiene que estar puesta la mirada? En Dios. Que no somos nosotros. ¿De dónde, hermano? Si yo tuviera el poder pasar a creer que estaría aquí, estaría en un hospital cobrando. No, hermano. Tiene que sacar la mirada. Es Jesús. Es Jesús. Y las pruebas y la fe nos van a ayudar a nosotros a orientar nuestra mente en el Señor. Ahora, por eso que yo le decía, tenga en mente, los que tienen en mente tienen la palabra. ¿Qué palabra era? Uno. Ahí está, gracias Señor. Gloria a Dios, paciencia. Porque la palabra paciencia, cuando la escuchamos, se nos viene rápidamente que tiene que ver con siéntate ahí, tranquilo y espera. Pero no, la palabra paciencia aquí tiene la idea de perseverar, tiene la idea de constancia. Entonces diría el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, produce permanencia. Y ahí podríamos nosotros entender entonces que el resultado de Dios es bueno. Dios no te está diciendo que en medio de las pruebas siéntate ahí, amén, como que estuviéramos en una sala de espera, amén, que espera que ya viene el doctor, ya tocará tu turno para que recibas la atención. No, lo que nos está diciendo es que en medio de las pruebas y en medio de las dificultades tengamos fe, y a pesar de que tengamos todo en contra, nosotros podemos perseverar, nosotros podemos tener constancia, nosotros podemos permanecer, porque el resultado de la prueba es un incremento en la paciencia, es un incremento en la perseverancia, es un incremento en la constancia. Y eso es lo que no le cuadra al enemigo, porque mientras más probados estamos en la mentalidad de pollo que tiene el enemigo, piensa que nos vamos a arrestar, piensa que mira, él ya no va a llegar al culto, él no va a venir el día domingo, las pruebas lo van a dejar en la casa, y resulta que cuando Satanás está celebrando, queda así con la boca abierta, porque se abren esas puertas, se abren esas mamparas, y tú vuelves a entrar, y no solamente entras, sino que levantas la mano
sino que dice gloria a Dios, sino que dice aleluya. Y le dice: Señor, aunque no estoy como quisiera, pero en esta hora he venido a adorarte, he venido a glorificarte, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, produce constancia. Aleluya. El término paciencia aquí tiene un sentido de perseverancia. Y esta palabra perseverancia se compone de dos términos: debajo y permanecer. Pero lo podríamos decir al revés para que se entienda mejor. Permanecer debajo. Entonces, las pruebas son como una carga pesada. ¿Cierto? Amén. ¿Cuánto han sentido las pruebas así? Una carga pesada. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso, permaneciendo, hermano, debajo. Aleluya. Por ejemplo, tenemos la vida de Job y pudiéramos mencionar a muchos hombres y muchas mujeres más, y usted también ha tenido sus pruebas. La carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase. Y consideremos, hermano, oiga, hermano, por eso que yo leo los memos y dicen que una de las razones para no ir al culto es estar más luchado que Job. Y hasta ahí no hemos llegado. Dependiente de que si eran hijos buenos o eran hijos malos, eran sus hijos. Y los pierde sus riquezas, pierde su ganado, se enferma. Su esposa, en vez de alentarlo, le dice: maldice a tu Dios. Y Job le dice a la mujer: mujer, como las necias ha hablado, está hablando necedades. Amén. Está lleno de llaga. Vienen los amigos. Dice la palabra que cuando ven a Job en las circunstancias que está y las que ha pasado, los amigos guardan silencio. Pero miren, una semana usted ha llegado donde un amigo que está sufriendo y usted lo ve, pero hermano, por ejemplo, para mí, cuando nos toca predicar en los funerales se nos hace más sencillo, pero cuando llegamos a estos lugares donde ha partido alguien cercano, de verdad uno, pero a lo mejor no van a ser muchas nuestras palabras, pero el hecho de estar ahí le trae una contención al doliente. Y algo así es lo que sienten los amigos de Job. Por una semana guardan silencio, pero después comienzan a hablar y comienzan a decir: es que aquí hay pecado, es que algo tú estás haciendo mal, o es que tú te mereces lo que estás pasando. Entonces, entre los amigos que le hablan, entre las cosas que le dice la esposa, entre el silencio que guarda Dios, Job dice igual que nosotros, como cuando usted está enojado y se enoja con la esposa y se va a acostar sin comer y se acuesta con cualquier hambre. Aleluya. Por último, enójese después, por mano. Ay, hermano, qué difícil es Job. Porque cuando lo único que calmaba de alguna manera su dolor era dormir, él le dice a Dios: y cuando voy a dormir, cuando voy a descansar, tú vienes en sueño y me atormentas. Las pruebas, hermano, no te dejan ni siquiera dormir. Qué terrible las pruebas, hermano. Con las pruebas se va el hambre. Con las pruebas se va el sueño. Con las pruebas, hermanos, se incrementan nuestras inseguridades. En medio de las pruebas, en vez de ver a Dios cerca, lo vemos distante, lo vemos lejos. Estoy pasando una prueba y Dios no me está escuchando.
Mis hijos están sufriendo y nos nublamos tanto, mi hermano, que nos llenamos de lágrimas y comenzamos a decir, mira cómo está mi hijo, mira cómo está mi hija, mira cómo están mis padres, mira cómo están mis familiares. Y parece que Dios está guardando silencio. Pero ¿sabe por qué me llama la atención en la vida de Job? Porque las cargas de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase, sino que permaneció bajo el peso de algo que él mismo desconocía la razón por lo que se producía. Él tenía una carga, pero no dejó que esa carga lo hundiera, sino que a pesar de que era una gran carga, él se levantaba, él se ponía de pie. No deje, mi hermano, que las pruebas te paralicen. No dejen que las pruebas te hagan retroceder. No dejen que las pruebas te roben el gozo. No dejen que las pruebas nublen tu vista. No dejen que las pruebas te hagan llorar como si no tuvieras consuelo y esperanza, sino que en medio de la prueba, aleluya, pídele fuerza al Señor y Él te la dará. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe por qué Job perseveró? Porque él no se resignó. Y hoy día hay una gran cantidad de personas que ante las dificultades se están resignando. Y si antes oraban por los hijos, ahora no están orando. Si antes oraban por un milagro, ahora no están orando. Si antes estaban orando por, aleluya, por su salud, ahora no están orando, porque se resignaron, porque pensaron que Dios ya no le iba a escuchar. Pero Job no se resignó. Job siguió orando, Job siguió clamando, Job siguió pidiéndole al Señor. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama paciencia, se llama perseverancia, se llama constancia, porque la resignación conduce a la derrota. Pero escúcheme en esta tarde, la perseverancia te llevará al triunfo, la perseverancia te llevará a la victoria, la perseverancia te ayudará a sobrellevar las grandes pruebas de la vida y el resultado final será victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Si estás pasando prueba en esta tarde, no te alejes de Dios. Si hay tristeza y congoja y angustia en tu corazón, recibe esta palabra de parte de Dios. No te alejes de Él. Descansemos en la palabra del Señor. La palabra dice que Dios no nos dará una carga que nosotros no podamos llevar. Esa dificultad que estás pasando, tú la puedes llevar. Pero lo que sucede es que te está nublando la prueba. Ay, gloria a Dios. Pero en esta hora, hermano, por medio de la unción del Espíritu Santo, Dios comienza a sacar esas nubes. Por medio de la unción del Espíritu Santo, Dios comienza a sacar esas tinieblas. Por medio de la unción del Espíritu Santo, toda esa oscuridad comienza el Evangelio a resplandecer. No veías camino, no veías luz, pero viene la unción del Espíritu sobre ti y ahora el camino se abre. Ahora estás viendo con claridad. Ahora estás viendo que esa prueba tiene salida. Ahora estás viendo que el valle de la sombra de muerte, como dice David, aunque ande por valle de sombra de muerte, vas a decir: tú no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga, las pruebas no perduran para siempre. Las dificultades no perduran para siempre. Hay un momento en que las pruebas terminan. Hay un momento en que las pruebas se acaban. Aleluya. Y es por eso que tenemos que gozarnos. Dice el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. En medio de las pruebas, aleluya, te angustia. En medio de las pruebas, aleluya, te entristece. En medio de las pruebas, el diablo no detiene su ataque, sino que te ataca con todo. Pero en medio de las pruebas hay un Dios que te defiende. En medio de las pruebas hay un Dios que te levanta. En medio de las pruebas hay un Dios que abre camino. En medio de las pruebas, la voz de Dios, aleluya, se oirá con toda claridad. Aleluya.
Por eso que el apóstol Pablo recomienda la perseverancia. Es decir, la paciencia como un signo característico de los fieles apóstoles del Señor. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 2, que si ponemos nuestra mirada en Jesús, con los ojos puestos en Él, con los ojos puestos en Jesús, el cristiano se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. Y te va a ocurrir lo mismo. Está el Mar Rojo, atrás viene, gloria a Dios, Faraón con sus jinetes, con sus carros. Pareciera que no hay salida. Pero de repente Dios le dice a Moisés, levanta tu vara y alza la voz. Lo mismo ocurre con el Jordán, con Josué. Lo mismo ocurre con Pedro en medio del alta mar. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. La paciencia o perseverancia es lo que nos permite esperar. Permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Acompáñame, hermano Daniel. Por eso dice el salmista en el número 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. Perseverantemente, dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó. De manera continua, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, vamos a cantar después si no hubiese sido por el fuego. Amén. Por favor. Yo dije, no, este mensaje lo vamos a terminar con esa alabanza. Amén. La vamos a darle como caja al enemigo. Amén. Pero con esa amén no llegamos a ni un lado. Quedo tiritando. ¿Amén o no amén? Amén. Ahí sí. Mire, hay varias cosas buenas que podemos rescatar de la prueba. Y yo le quiero mencionar, creo que anoté 7. 7 cosas buenas podemos rescatar de las pruebas. Y podemos entender lo que dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce constancia, perseverancia, paciencia. Lo primero es que cuando vienen las pruebas nos van a llevar a una profunda vida de oración. Y que cuando estamos más probados, cuando más oramos, hay algunos que le van a venir la prueba. Y los voy a comenzar a ver aquí los lunes, los martes. Lo primero. Lo segundo, que las pruebas aumentan nuestro conocimiento de la palabra y del carácter de Dios. Porque cuando estamos en las pruebas es cuando más leemos. Y después de orar y de leer, viene un tercer beneficio. Y es que las pruebas incrementan nuestra gratitud hacia el Señor. Porque si antes nos estábamos quejando, después de leer la palabra y después de orar, y en el hecho de orar le decimos, Señor, gracias por esta prueba. Las pruebas nos hacen ser más como Jesús. Las pruebas nos equipan ¿para qué? Para consolar a los demás, porque después que tú pasas las pruebas, vas donde el hermano que la está pasando y le dice, tranquilo hermano, esto va a pasar. Y como dice el apóstol Pablo, las pruebas nos preparan, hermano, para un mayor peso, hermano, de gloria. Las pruebas nos recuerdan que la tierra
no es nuestro verdadero hogar. Ve que cuando estamos probados, le decimos, Señor, ven luego. Las pruebas nos hacen examinar, pero a la vez fortalecen también nuestra fe. Colóquese de pie, por favor, mi hermano querido, mi hermana querida. Amén. Y presta atención en estas últimas palabras que le voy a decir. Mis queridos hermanos, si me pueden oír, levanten la manito los que me están escuchando. Levanten la manito todos los que me están escuchando. Yo te quiero decir en esta hora de la noche, tú que estás ahí con tu manito en el cielo, con la manito levantada, que Dios está haciendo algo a través de tus pruebas. Él utiliza nuestras pruebas para sus propósitos, tanto visibles como los no visibles en nuestras vidas. Tal vez no sepan lo que Dios está haciendo en una prueba en particular, pero dadas las muchas opciones presentadas en la palabra, en la escritura, en la Biblia, puedes saber que Él está haciendo algo. En medio de las pruebas Dios no está indiferente. En medio de las pruebas Dios está haciendo algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos ama. Aleluya. Y quiere ayudarnos. Entonces, cuando yo logro entender que en medio de las pruebas se va a generar todas estas bendiciones, es ahí donde yo encuentro entonces la buena razón para poder regocijarme en medio de las pruebas. Si usted está pasando prueba, yo le quiero invitar a que venga a este lugar y vamos a orar al Señor. Padre eterno, hemos predicado tu palabra, fuente inagotable de vida y de verdad. El servicio, el caminar, el vivir para ti no es algo fácil, no es algo sencillo, Señor. A veces el camino se pone cuesta arriba. Señor, tu siervo Martin Luther King decía que cuando ya no puedas correr, camina. Y que cuando no puedas caminar, debiéramos gatear. Pero sea como sea, la orden es avanzar. Señor, y en esta hora yo le doy las gracias por esta palabra, porque me ayudará a sobrellevar las pruebas de la vida. Y en medio de las pruebas Señor, no me van a nublar. Y veré tu mano, Señor, obrando a favor de nuestra vida. Señor, aquí han pasado tus hijos y quiero levantar una oración, porque de alguna u otra forma seremos probados. De alguna u otra forma vendrán las pruebas, vendrán las dificultades. El enemigo golpeará nuestra casa, el enemigo golpeará nuestra familia, el enemigo golpeará la vida de nuestros hijos, Señor. Pero en medio de esos golpes, yo, Padre mío, logro entender que mi casa está fundamentada en la roca. Y aunque venga el viento, aunque venga el río, aunque venga la tormenta, mi casa no va a caer, porque tú estás conmigo. Tú eres el Dios que me guarda, tú eres el Dios que me levanta, tú eres el Dios que me corona de favores y de misericordia. Tú eres el Dios que en medio de las pruebas enciende ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego que rompe la cadena, ese fuego que te hace avanzar, ese fuego que abre camino para que podamos caminar, ese fuego, Señor, que nos hace tomar las mejores determinaciones. Y ese fuego está obrando, Señor, en esta hora. Ese fuego toca tu corazón. Ese fuego te unge desde la mollera hasta las plantas de los pies.